Con el permiso de todos, les voy a hablar de Alianza, porque ganó en la victoria. Y ganó y está en la punta el cuadro que dirige Mariano Soso. Qué manera de conseguir el primer triunfo, porque hoy Alianza Lima ganó con autoridad. Hoy Alianza Lima, más allá, yo les voy a aconsejar a todos los hinchas de Alianza, que vuelvan a ver el partido. Que vuelvan a ver el partido y con la frialdad que te da saber que ya conseguiste la victoria, comiencen a analizar cómo se desarrolló Alianza Lima en este compromiso. Comiencen a analizar si de verdad Cienciano podía aguantar lo que le estaba metiendo Alianza Lima en los primeros 15 minutos. Porque hoy Alianza Lima, que jugó bien, que goleó, que generó las situaciones de gol, que llegó al arco rival mediante muchas acciones combinativas, mediante posesión de pelota, mediante una abrumadora supremacía en el juego. Hoy Alianza Lima fue intenso. Hoy Alianza Lima fue un equipo absolutamente intenso que creo yo comenzó a encontrar algunas variantes ofensivas, ¿no es cierto? De repente esta manera de jugar hoy con tres delanteros, pero no extremos, con tres delanteros, con un 9 y con dos delanteros que vendrían a ser casi como interiores, ¿no? Y no estamos diciendo absolutamente nada descabellado, porque cuando el fútbol se inventó, porque cuando el fútbol se inició y se jugaba con el famoso sistema 2-3-5, los interiores eran justamente los que estaban al costado del 9, ¿no es cierto? Al costadito del 9. Y los wings eran los famosos punteros, los wings que iban por ese lado. Entonces el fútbol moderno reconvirtió a los interiores para jugar mucho más cerca al volante central, ¿de acuerdo? Porque el fútbol moderno y la táctica y la preocupación constante por el arco propio y mantener el cero en la mayoría de los casos hizo de que se fuera equiparando los equipos, pero siempre hacia atrás, ¿no es cierto? Siempre hacia atrás. Y los interiores dejaron de ser delanteros para convertirse en mediocampistas. Bueno, muchos años después, casi se reinventa esta suerte de interiores, ¿no es cierto? De poner un centro delantero y los otros dos que también tienen características de delanteros o realmente no tienen características fijas de extremos como Quevedo o como Zúcar, los pone por el carril interior y Alianza Lima, mediante a volumen e intensidad, pudo generar supremacía en el juego. Mediante volumen e intensidad, cuando hablamos de intensidad, hablamos del aspecto físico. Cuando hablamos de volumen, hablamos del aspecto táctico. Pudo superar también porque tiene mejores jugadores, es decir, son mejores en el aspecto técnico. Y con una hinchada que hoy entendió que el equipo necesita el apoyo, pudo, con los 4 aspectos del fútbol, superar claramente a Cienciano del Cusco. Pero vamos a hablar del partido, vamos a hablar de cómo se desarrolló y vamos a hablar de Catriel. Porque aquí, en este espacio, hemos dicho, somos parte de la iglesia catrielista, ¿no es cierto? Nosotros somos desde toda la vida y por convicción fieles seguidores del catrielismo, pidiéndolo incluso en la selección peruana antes de la Copa América. Pero bueno, ¿cómo se desarrolló el partido? Primero que nada hay que decir que el primer tiempo o los primeros 15 minutos donde Alianza Lima superaba al equipo de Cienciano, primero en el aspecto físico, por la intensidad que le puso al encuentro, vimos muchos duelos individuales, ¿no es cierto? Muchos uno contra uno por todos los sectores de la cancha, que es lo que proponía también Cienciano en defensa. Alianza Lima se paró con Campos, Noriega, Carlos Zambrano y Garcés, los 3 del fondo. 4 mediocampistas: Sanelato, El Bigote Rodríguez, Richie Lagos y Freites. 3 delanteros, no extremos, los que van por los costados. Por el carril intermedio, Quevedo y Zúcar, cambiando constantemente de ubicación, cambiando constantemente de perfil. Hay que agregar que uno es zurdo, el otro es diestro. Y como centro delantero, Pablo Sabaj, que tuvo muchas situaciones de gol.
Podríamos hacer un espacio dedicado solamente a las situaciones de gol que tuvo hoy Pablo Sabaj y a la gran cantidad de situaciones donde se equivocó en acciones que llamaba la atención. Y queda claro que la ansiedad le estaba costando, le estaba haciendo un partido muy difícil al delantero colombiano. ¿No? En individualidades también tenemos que hablar de Catriel, también tenemos que hablar del Bigote, pero lo más importante hoy en Alianza Lima fue el funcionamiento. A Soso no le gusta hablar tanto de sistema táctico, a él le gusta hablar más de roles y funciones, ¿no es cierto? No tanto de posiciones, sino de roles y funciones. Bueno, en estas roles y funciones, donde nosotros lo ordenamos también de manera táctica mediante el dibujo que les decía, Alianza se paró un 3-4-3, pero cuando atacaba metía volumen y realmente era un 3-2-5. Sí, porque Sanelato era un extremo, porque Freites era un extremo, eran Wines, lo que le decía al inicio de este video, con los interiores Quevedo Zúcar y con el centro delantero Pablo Sabaj. Mucho volumen y mucha intensidad en Alianza Lima. Consigue el primer gol poco antes de que termine el primer tiempo y de esa manera pudo, creo yo, encontrar tranquilidad. ¿De acuerdo? Pero si analizamos la primera mitad, repito, con tranquilidad, nos vamos a dar cuenta que Alianza tuvo muchas situaciones de gol. Al minuto con 10, el remate de Quevedo que pasó cerca. Que atajó el portero Espinosa desviando el tiro de esquina. A los 2:20 el cabezazo de Sabaj solo que se va desviado, sin marca alguna. A los 7:40 una pelota clara para Sanelato, que llega abajo del arco y que la pelota, si bien es cierto, pica con la lluvia, pero no ataca el espacio, no ataca el balón como sí lo hizo Catriel en el segundo tiempo. Ya tenemos al minuto 11 un remate de Sabaj que se va desviado y que hasta incluso Peter nos anticipaba el posible gol de Alianza Lima. Entonces, antes de los 15, Alianza Lima había tenido 4 situaciones de gol. Claras, 2 de ellas, pero 4 situaciones donde pudo abrir el marcador. Y después, la ansiedad que creo yo en este partido se pudo manejar mejor. Creo yo que al hincha de Alianza, o a Alianza en todo caso, le ayudó a tener un enemigo. Y ese enemigo era Cristian Díaz, ¿no? Hoy, los cánticos o los gritos para apurar el equipo no se dieron porque había una persona a la cual le dedicaron los cánticos. Y que se entienda bien la palabra enemigo, ¿no? Que es, lo digo obviamente en términos estrictamente futbolísticos. Bueno, Alianza Lima tiene que hacer la primera modificación por la lesión de Sanelato, que estaba jugando con una venda en el muslo, que pidió su cambio. En un pique a los 16 minutos siente la lesión Sanelato y pide su modificación. Ingresa Catriel a jugar de carrilero por derecha o de wing, de puntero, cuando el equipo tenía la pelota, cuando atacaba a Alianza Lima. Y Catriel tiene algo muy importante. Catriel marca muchas diagonales, muchísimas diagonales. Una de las principales características ofensivas de Catriel es lo bien que ataca el espacio y lo bien que marca diagonales. Y hoy los 2 goles son por una muy buena diagonal. Cada uno, una atacando el segundo palo y la otra llegando por su sector. ¿No es cierto? Una posibilidad táctica que le da Alianza Lima. Y no olvidemos que en el torneo de apertura, Catriel jugó un partido de lateral derecho. Jugó en Sullana de lateral derecho, un partido que Alianza Lima ganó y ganó bien. Un partido que Alianza Lima también jugó con doble contención. Otro sistema, otro entrenador, pero también jugó con doble contención. Jugó con el Bigote y jugó con Arregui en ese partido. Entonces uno puede ir sacando conclusiones que de repente el Bigote se acomoda mejor, no de ancla solo, para no tener toda la responsabilidad de marca. Le gusta tener el panorama, pero acompañado de un volante que corra por él, que trabaje por él, que defienda por él. ¿De acuerdo? Me parece que esa es una posibilidad que va encontrando Mariano Soso en el armado del equipo, ¿no es cierto? Vamos diciendo, la posibilidad de Catriel ante la lesión de Sanelato, la posibilidad de tener al Bigote en una doble contención con un futbolista que tenga más características defensivas que él, ¿no? Algunas posibilidades
que se van encontrando en este Alianza Lima. Hoy Richie Lagos creo yo que no aprovechó la oportunidad que le dieron, no tuvo un gran primer tiempo, falló incluso un par de pelotas paradas que con el perfil izquierdo Alianza Lima hubiese podido aprovechar, pero no aprovechó su oportunidad, me parece, Richie Lagos. Ingresó Castillo, que fue combativo, como siempre, la gran característica de Jesús Castillo. Zúcar no tuvo grandes opciones de gol, se sacrificó mucho, tuvo muchos movimientos, tuvo mucho trabajo, queda en deuda todavía con el gol, el delantero vive del gol. Y otra de las cosas o de las conclusiones que vamos sacando de este partido que deja a Alianza Lima como puntero del campeonato al terminar la octava fecha del mismo, es que Mariano Soso se la jugó en este partido y dejó un mensaje, porque puede ser solo este partido, pero en el corto tiempo que tiene dejó un mensaje que quiere recuperar a Pablo Sabaj, ¿no es cierto? Que quiere volver a tener en Pablo Sabaj a un delantero importante, a ese delantero que fue sin lugar a dudas el mejor futbolista del torneo de Apertura 2023. A ese futbolista quiere recuperar Mariano Soso, a ese futbolista lo quiere recuperar para Alianza Lima. Hoy modificó constantemente el equipo y no lo sacó hasta que marcó el gol. Un buen gol de cabeza en una ejecución muy buena de Alianza Lima, donde también participa Catriel, donde De Arrigo tiene un control brillante después de un centro largo de Catriel, porque el desborde, el dribbling y el centro de Arrigo es muy bueno, pero el control para después generar todo eso es espectacular. Y llega de esta manera Sabaj a poder marcar de cabeza y quitarse la sequía goleadora que arrastraba con Alianza Lima desde el 30 de julio del 2023. Me adelanté con los goles, me hablé del tercero, no les hablé del primero, donde en un contraataque que manejó Alianza Lima, que no fue un contragolpe muy veloz, fue un contragolpe que tuvo pausa, y que tuvo el tiempo necesario para que pueda llegar Freites, sacar el centro, y un Catriel que ataca el espacio ante un Ítalo Gilmar, que creo yo que pudo hacer algo más en esa acción. El segundo nos muestra un Bigote muy cómodo en esa zona de la cancha, perfilado hacia la izquierda para tener el panorama, y un Catriel que sabe que en el área pasan cosas, ¿no? Un Catriel que sabe que en el área hay que definir rápido, que en el área hay que complicar al arquero, ¿no? Los dos goles son en primera, cada uno con una ejecución técnica distinta, pero los dos goles con esa capacidad de entender que en el área hay que definir rápido y complicar al arquero, porque no es la especialidad de Catriel. Entonces llega a atacar muy bien el espacio y creo yo que le dice en serio a Mariano Soso que es una posibilidad para jugar en esa posición, ¿no? Como carrilero por derecha, una posición que a inicios de año le pertenecía a Kevin Serna, la heredó Franco Sanelato, pero creo yo que Catriel va en serio por tomar ese lugar. Sigue siendo para Alianza Lima una duda el acompañante del Bigote, que tiene que jugar en una doble contención, y el volumen ofensivo y la intensidad, creo yo que va a ser el camino y el sello de este Alianza Lima de Mariano Soso. Hay una llegada de Cienciano importante que termina en gol, después lo anula el VAR, donde se vio mal a la defensa de Alianza Lima, incluso creo que se equivoca en salir Ángelo Campos, pero después no hay llegada de Cienciano, un equipo que no le hizo daño a Alianza Lima y suma ya 3 partidos Alianza con el arco en cero. Si creo que el hincha de Alianza se debe ilusionar, el hincha de Alianza debe disfrutar que es puntero. El hincha de Alianza debe disfrutar que está en lo más alto del torneo. El hincha de Alianza debe disfrutar que por ahora está llegando a una semifinal en el campeonato nacional y sigue peleando por el título, pero tiene que entender que este equipo y sus jugadores necesitan el apoyo, necesitan de la gente, necesitan Matute totalmente lleno, necesitan el apoyo de la gente en Andahuaylas y en cada uno de los viajes, porque el equipo de Alianza Lima, porque el plantel de Alianza Lima necesita que todo lo que significa la familia Alianza se vuelva a unir para seguir peleando por el campeonato. Ganó Alianza, es puntero, ganó el Alianza de Soso, están pasando cosas.